Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a este programa muy especial, a esta charlita barra entrevista barra novedades, primicia, cosas, con el grandísimo Roberto Alhambra. Bienvenidérrimo, muchas gracias por pasarte, tío. Muchas gracias a ti, Jacín. Gracias por lo de enorme. Bueno, en persona no me has conocido, ¿no? Idiota. Sí, sí, que nos hemos visto, nos vimos en Interocio. Ojo, Sí, cuidado. sí, sí. Que, madre mía, esto de desvirtualizar gente es una cosa, ¿eh? Hasta que por fin te encuentras con... Madre mía. Sí, cierto, cierto. ¿Cómo? Bueno, se agradece de igual manera lo de enorme. A ver, es una realidad, porque no hay demasiados autores en España que tengan tanto contenido y tanto material tan así de seguido. No es algo que pase todo el día, con todo el mundo. No, bueno, ahí hay mucho curro detrás, hay mucho Hombre, trabajo y lo que ocurre es que todo ese trabajo se fue acumulando y ha salido a la vez prácticamente, pero, pero es curro de varios años, ¿no? No es que haya estado un año trabajando a tope para sacar todo esto, sino que se acumulan las cosas. Mira, de hecho, por ejemplo, hoy, cuando estaba compartiendo en Twitter, lo he puesto en el antiguo Twitter, sí. X ahora, he puesto profecías y compartiendo lo de esta charla, al dar en el hashtag, almohadilla profecías, me han salido dos tweets entonces era tweet, por eso lo digo, de 2021, De ayer. 2021 donde estaba hablando, claro, donde estaba hablando hace 5 años de una profecía que habíamos hecho de Dune, sobre la historia de Dune para jugar en profecías, que justamente, bueno, pues es una de las cosas que vamos a comentar más tarde, ¿no? Que Exacto. hay profecía de Dune, pero Hay. en el 2021 ya estaba hecha y lo estábamos colgando. Y fíjate, 5 años después iba a salir ahora, pero eso lleva 5 años hecho. Esa es una de las cosas que yo tenía por aquí más o menos miradas pendientes, porque sí es verdad que hay ideas de estas que habían nacido aprox, corríjame si me equivoco, 2015 más o menos, porque tiene recorrido la historia. Roleína, el sistema Es... de Cauchy y Cromo, de Dino Ujú. West y de Drácula versus Hitler, es un sistema de 2014, quiero 2014. recordar, por ahí, cuando empezábamos a jugar online a través bueno, cuando la red social de quienes amamos el rol era Google Plus y jugábamos a través de Google Hangout, era Sí, la Hangout, aplicación que sí, sí, sí. estaba súper de moda y jugábamos un montón. Y aquello fue 2013-2014. Entonces yo vivía en Galicia todavía, quedábamos así en persona, era más complicado que en Madrid y yo le daba bastante más al online que ahora. Era mucho más complicado que en Madrid, claro. Entonces, 2014 o por ahí, pues juntando lo que más me gustaba de Fate y de bueno, de ese tipo de juegos, y cuando descubrí Apocalypse War y empezó todo la fiebre, ¿no? Por los PBTA, que primero fue Apocalypse War, Dungeon War y Sombras de la Noche, Sombras Urbanas, perdón, Sombras Urbanas, eh, pues fue esa fusión lo que hizo que saliera Roleina, porque lo vi muy fácil para jugar online. Fue la necesidad de llevarlo a online. Muchas veces precisamente son las necesidades que aparecen las que incentivan el ingenio, ¿no? El intentar sacar algo de repente. Sí, sin duda en diseño de juegos, además lo hablamos mucho, ¿no? Y lo hablo mucho con un compañero del estudio que se llama Pablo, Pablo Grande. ¿Ven? Él sí que es grande, es enorme. Aparte de por el apellido, por él como persona y como diseñador, hablamos mucho de lo que nos gusta, tener límites, porque sin límites vamos a hacer el juego que queramos. Que un poco profecías fue eso, fue el juego que quiera, venga, a lo loco. Pero en diseño muchas veces mola que no, tenemos un juego para tantos jugadores o con esta temática que es un encargo. Ahora que como estudio, pues cada vez nos llegan, a ver, nos llegan más encargos como si esto fuera, no, de vez en cuando, pues algún encargo, alguna cosa, pero muy poquito, muy poquito. La gente se cree que hay mucho más trabajo de lo que hay. Entonces, sí que está guay tener esos límites, porque una de las cosas que más molan es
sacar los problemas adelante, ¿no? Es como como si estás picando código y de repente la cosa no funciona y dices, a ver, ¿dónde está el problema? Vamos a solucionarlo. Y eso mola bastante también en diseño. Es una de las, yo creo que de las cosas bonitas que tiene el poder desarrollar algo, teniendo como unos límites, no como un pequeño esquema en la cabeza de hasta dónde puedes llegar. Pero como bien dices, en profecías ese esquema está un poco roto, ¿no? Como, ¿dónde está el tope, ¿no? Está muy roto, está rotísimo porque, o sea, en realidad Profecías fue el primero de todos. O sea, ahora mismo es verdad que, sobre todo del año pasado, ¿no? Que salieron 7 juegos míos. Llevo 13 en estos 4 años de estudio, son 13 juegos. Pero Profecías fue el primero de todos esos 13 y los que vienen después, los que faltan ahora. Pero Profecías fue anterior a la pandemia, que estábamos ya jugándolo en 2019 por ahí. A ver, Roleina era un sistema que usábamos, ya te digo, para jugar online, pero no era un juego en sí, hasta que no aparece Cauchy Cromo, que es el primero publicado, pero Dino West es anterior, que además se nota en el sistema, ¿no? En Cauchy Cromo está un pelín más refinado y creo que en Drácula versus Hitler está todavía más, más refinado el sistema. Si quieres hablamos de ello luego. Pero no eran juegos, entonces por eso considero que Profecías es el primero, ¿no? Y bueno, en realidad, como todavía no tenía casi conocimientos de diseño de juego, ahora, desde que empecé con ello, pues obviamente he tenido que formarme mucho, porque no tenemos una titulación ni nada por el estilo, pero sí que hay formaciones, sí que hay mucha literatura sobre ello, y hay algo más importante y es la experiencia, es ponerte, ver qué falla, ver que no ha funcionado, eh, el feedback de la gente y el feedback de las editoriales, y entonces a partir de ahí trabajar. Pero Profecías, que todavía no había nada de feedback, apenas había leído poco de diseño, solamente jugaba, iba con la pasión que tenemos todas las personas que amamos el rol, ¿no? De quiero hacer mi juego, ¿no? Como le llaman esto, el Heartbreaker no sé cómo se llama, este juego que te va a romper el corazón porque no vale para nada, no vale nada, pero tú lo llevas muy dentro, ¿no? Bueno, pues afortunadamente Profecías le tuvimos que dar, o le di muchas vueltas, Muchas han sido vueltas. muchos años, hasta convertir ese juego en un producto. Entonces, bueno, es otra cosa, claro. Es Pero sí, sí. un viaje, ¿no? Como quien dices, porque tiene un comienzo, que aunque sea el primero, sí es verdad que, digamos que vas creciendo por el camino para poder terminar entregando algo como el profecías que tú querías entregar de verdad. Y eso implica empezar por un principio, que en este caso primero fue Roleina, como bien has comentado, pero digamos que evoluciona pasito a pasito, como has ido nombrando, por un Caucho de Cromo, Dino West, Drácula vs. Hitler, pero por medio también hay un montón de story games y de juegos pequeñitos en los que yo creo que también vas encontrando diferentes aplicaciones, ¿no? De todo lo que tienes en la cabeza. ¿Cómo es ese proceso creativo para cosas que todo lo contrario son tan contenidas? Pues precisamente, como te decía, Profecías, que fue un juego que partió del caos más absoluto, de mis ganas, de mi amor por hacer un juego, sin tener límites, entonces es un problema, ¿no? Porque cabe todo ahí. Cabe todo, venga. Y pon más colores. ¿Cuántos colores tiene el arco iris? 7, pues pon 14 colores aquí. ¿Para qué? ¿Sabes? Eso parte así. Entonces, esa experiencia y precisamente meterme o atenerme, mejor dicho, a reglas más estrictas en cuanto a límites, Ujú. eso luego todos a la vez lo voy aplicando, ¿no? En profecías para convertir el juego en un producto y decir, vale, esto tiene que ser así y no vale abrirlo más, tiene que ser así, de esta manera. Eh, Hay una confusión bastante asidua, ¿no? Para mucha gente, y es que los juegos, cuanto más indies, pasa también con los juegos de Roleina que hemos dicho antes, ¿no? Desde Dino West hasta Drácula, creen que las reglas son más laxas. Y desde mi punto de vista es exactamente lo contrario. PBTA nos enseña a que el reglamento importa mucho. Los juegos más tradicionales muchas veces tenían aquella famosa regla de oro que decían en los 90, en los juegos de Jockey International, incluso antes, ¿no? Que decían regla de oro, si no te gusta lo quitas. Y PBTA te dice, si lo quitas, no es la experiencia de juego que buscamos. Tú verás. Pero si esto no lo haces así, vas a jugar a otra cosa. Y eso, eh,
un juego como Profecías, que es un juego sin máster, es un juego muy indie, va, eso es contar una historia. No, te estás equivocando totalmente. Cada regla que te saltes, cada regla que no sigas el paso, vas a jugar a otra historia. Entonces no me digas, no me gusta Profecías. No tienes ni idea de lo que es Profecías porque no has jugado Profecías, has jugado una versión, has jugado otra cosa. No sé si me explico. Y pasa con muchos juegos indies. O sea, si tú en Apocalypse World eso nada, eso tira 2 dados de 6 y ya está. Eso también lo he oído mucho. PBTA, sí, 2 dados de 6 y ya está, ¿no? Perdón. Hay que darle muchas vueltas a Es eso. claro, claro. Hay un problema, ¿no? Y es el tema de lo de la regla de oro que estaba muy guay en su momento y que yo he jugado el que más. O sea, yo RuneQuest 3 de Yuki Internacional, RuneQuest, que ahora sabemos que era el RuneQuest 3, pero era el que había. El que- Lo he reventado y me he saltado las reglas como he querido. Y de hecho, la regla de oro, vamos, eh, la he llevado como si fueran las tablas de la ley de Moisés. Entonces, creo que es después de muchos años y de bagaje, es cuando te puedes plantear hacer esas cosas, ¿no? Es un poco, y no quiero decir, no quiero comparar, ¿no? Pero es un poco como Picasso cuando dicen, joder, Picasso, qué tontería, ¿no? Lo que dibuja de repente o lo que hace. Claro, Picasso se puede follar todo el arte del mundo porque lo sabe, lo controla y entonces hace lo que quiera. lo que Coge quiera. y pone moco verde sobre fondo blanco. Pero es Picasso, tío. Y hay mucho conocimiento en ese moco verde sobre fondo blanco, seguro. Pues es un poco parecido, yo creo. Entonces es peligroso, ¿no? Lo de saltarse a veces ese tipo, según qué cosas. Y entonces hay esa confusión, ¿no? Juego indie, PBTA, 2 de 6, ya está. No, no, amigo. En cambio, en un juego tradicional te saltabas una regla y no pasaba Y no nada. pasa nada. Pues entonces a lo mejor es que tenemos ese concepto cambiado. Bueno, no sé. Perdón, no sé por qué miro por estos derroteros. Por el concepto Querías de. comentar. Por el hecho de poder concretar cosas, de poder, como digamos, presionar un poquito todo lo que tienes en la cabeza para que salga un formato mucho más manejable y mucho más conciso y concreto. Porque un juego pequeño, un story game o un TPK, por ejemplo, necesita de muchas reglas que funcionen muy bien en un formato muy fácil, accesible y asimilable. Claro, mira, has dado la clave, ¿no? Al nombrar TPK, que es un juego muy chulo. Está mal que yo lo diga, no está bien. Es un Está juego, muy bien dicho, está muy bien dicho. es un juego muy chulo, que es un juego de mesa. Es un juego de mesa, para quien no lo conozca, es un juego de mesa cooperativo con comunicación limitada. A los juegos de mesa no se les discute nunca las reglas. No. Si el juego de mesa es así, es que es así. O sea, tú vas a jugar el archiconocido Colonos de Catán y si pone que para hacer un pueblo tienes que vender no sé qué, nadie dice, bueno, pero yo mi pueblo me lo voy a hacer así mejor. ¿Me explico? Entonces, eso desde el punto de vista, ¿no? del jugador, ¿no? De la persona que juega. Al juego de mesa no se lo discuto, pero al juego de rol me lo salto todo. Entonces, yo quería dejar muy claro, ¿no? Sobre todo en los reglamentos, si has leído eso, Sí. profecías, que sí, pues que las reglas son esas así y tienes que llevar esos pasos para vivir esa experiencia. Por supuesto, puedes eliminar lo que quieras. Vas a jugar a otra cosa. Eso es una experiencia distinta. Y puede ser mejor, ¿eh? Y puede molar que te cagas. Por supuesto, claro. Si yo no digo que la mejor experiencia sea esta, yo digo que es la que te ofrezco. Los juegos de mesa no se les discute. Y además, mira, pasa una cosa curiosa a la hora de diseñar. El juego de mesa, los que he hecho, que me preguntabas antes también por los de Sí. pequeño formato, que ahora te cuento, siempre los he hecho desde la mecánica. O sea, TPK surge porque yo quería hacer un juego que fuera cooperativo con comunicación limitada. Y desde ahí, a ver cómo hago eso. Uno de los juegos más vendidos del estudio es Esqueleto Calavera Diablito, en Ujú. números totales, que ese es un superventas. Y yo ahí tenía claro que quería hacer un juego sin turnos. Un juego sin turnos. Y de hecho el juego dura menos de un minuto. Una partida dura menos de un minuto. No tienes turnos, es ¡ah! ¡Bum! Se acabó. Ya está. Y es superventas porque bueno, es un juego que sí que está destinado a más market, a un público más generalista. Pero lo que te quiero decir es que para el juego de mesa parto de la mecánica y digo, vale, entonces vamos a hacer algo, quiero hacer un juego de esta manera, ¿no? O ahora que estoy con un juego de movimiento oculto, que son estos Uh, juegos tipo Sombra sobre Londres o La Furia sí. de La Drácula. furia de Drácula, exacto, sí, sí.
Pues sí. Bueno, yo mi parte ya está acabada, ahora estamos estamos acabando el producto ya de ese juego, ¿no? Pues yo tenía claro quiero hacer un juego de movimiento oculto, venga, por aquí. En cambio, con el rol y con los story games, al diseñar, parto de la experiencia que quiero transmitir, Ya. ¿vale? No de la mecánica, es al revés. Vale, yo quiero vivir este tipo de historia. ¿Cómo lo hago? Busco las mecánicas. Y aquí es donde la gente que amamos el rol, que jugamos mucho a rol y que hacemos rol, tenemos que aprender mucho de los juegos de mesa. Porque en mecánicas nos llevan miles de siglos de ventaja. Estamos en la edad de piedra en el rol en cuanto a mecánicas, porque mucha gente cree que la única mecánica que existe es lanzo de dados de 6, PBTA que es 2 de 6 y de 7 a 9 éxito con consecuencias. Eso es la edad de piedra, ¿no? En mecánicas. Entonces, hay que leer mucho, hay que ver mucho juego de mesa porque nos lleva mucha ventaja. Igual que casi toda la formación que te digo y todo lo que he leído, en realidad son ensayos sobre videojuegos. Porque de videojuegos sí que hay, o sea, en videojuegos sí que hay teoría, hay mucha teoría sobre videojuegos, ¿no? Porque el nivel 1 de Super Mario Bros. Es una obra de arte. Libros sí, o sea, he leído sobre por qué el nivel 1 de Super Mario Bros. Es una obra de arte, por esto, por el onboarding, por cómo tienes el tutorial in-game, todo como lo hace. Todo eso no existe en el rol, no existe. En la mesa va viendo cosas, pero poco. Entonces, lo que tenemos que hacer, porque yo soy rolero sobre todo, y cuando me preguntan mis juegos, y de hecho en la página web del estudio tenemos nuestros juegos favoritos y yo puse un juego de rol y todo lo tenemos, ¿no? Pero tenemos que aprender de todo eso, porque al final teoría de juegos es teoría de juegos y me da igual que sea videojuego, que sea juego de mesa, que sea juego de rol, que sea un escape room o que sea un story game o lo que tú quieras, o un deporte. Funciona con los mismos cimientos. O sea, funciona todo igual, exactamente. Me estoy poniendo muy intenso con lo de No, pero teoría es y con el verdad. desarrollo. Lo mismo preferís que hablemos de otra cosa. No, Pero me bueno, parece muy bien, me parece genial, vamos. sí, luego me llevan una vez a un podcast que era de hablar de teoría de juegos y no hablé nada de teoría y me estaban en la bronca. Y dije, bueno, pues hoy aquí voy a hablar de teoría, aunque me pregunten de otras cosas. Bueno, Perfecto. el rollo es que en los juegos de rol tenemos que ver, aprender y aprender sin H y con H, de Sí, todo lo que entiendo. podamos en cuanto a H intercalada, perdón. Para que habrá alguno que dirá, ¿pero qué está diciendo? ¿Qué dice? ¿Qué H? Pues como la de mi apellido, por Claro, el medio. en medio. Entonces, lo que decía es eso, ¿no? En cuanto a rol, parto de ¿qué quiero transmitir? Vale. Fíjate, te decía, Caucho y Cromo en realidad es el segundo juego que sale de Roleina, ¿no? El primero fue Dino West. Pasa es que a la hora de la orden de publicación, pues se Pues publicó salió primero al Caucho y revés. Cromo. Con Caucho y Cromo, yo quería hacer una historia. O sea, ya te digo, parto de la historia. A ver, ¿cómo puedo hacer esto? Entonces, fíjate que lo primero que pensé fue Flash Gordon. Fue Flash Gordon. Sí, yo quería una historia pool de aventuras, que fuera rápida, que no sé qué, pum, pero fui incapaz. Por eso dije, vamos a hacer Mad Max. Y con Mad Max sí que salió. Entonces, por eso te digo que no es cojo un sistema y le pongo Ya. una ambientación que yo quiero. Quiero esta experiencia y Mad Max me da esto, me da velocidad, me da tal. Voy a coger las mecánicas que creo que pueden ir, Cuadrar con. que pueden ir cuadrando, o si no, pues me las tendré que inventar, como en Profecías, que me Profecías. tendría que inventar cosas, también porque ahí era más joven y era más imprudente, entonces me echaba para adelante. Esto lo hacemos así. Entonces, bueno, y lo que luego dentro de esta segunda manera de crear, ¿no? Que es, quiero llevar a la mesa esta experiencia. ¿Cómo lo hago ahora? ¿Cómo llevo la experiencia de una partida loca, rápida, tal, caucho y cromo? Pues cojo, venga, roleína y le vamos a hacer así, entonces lo hacemos con estas escenas. ¿Y qué pasa en estas pelis? Que siempre van primero en coche, llegan a un sitio, luego, pues eso mismo. Una escena que sea de coche, seguro, siempre. Es que yo voy a jugar caucho y cromo sin coches, entonces no juegas caucho y Es cromo, otra tío. cosa. Vas a jugar a otra cosa, pero que estupendo, ¿eh? Y entonces, me preguntabas por los story game pequeñitos, que tenemos varios, y
Y, por ejemplo, el primero de todos, que se llama La Cena, que se lo tenemos gratuito en ragame.es, La Cena, eso fue una reacción automática a Profecías. Según acabe el producto Profecías, fíjate si hace tiempo ya que está La Cena colgado, pero Profecías ya estaba. Lo que pasa es que eso que hemos tardado, ¿no? Hemos tardado en convertir en un producto, pues es un cajote que pese, como... Bien. Por ejemplo, La Cena fue acabar Profecías y dije, vale, ahora voy a intentar, eso de los límites que decíamos, voy a intentar contar una historia dándole una profundidad que te cagas. Igual, exactamente al contrario que Profecías. O sea, con lo mínimo, mínimo. Una única mecánica, una pregunta en una carta, ya está. Ya está. Mientras que Profecías tienes un montón de mecánicas. Tenía un buen amigo que decía que Profecías era una obra de ingeniería lúdica, porque es verdad que tiene mucha mecánica, hay que ir siguiendo los pasos. Entonces, era como una reacción. Y lo que he intentado siempre como diseñador es ser muy versátil. Por eso hay gente que a lo mejor se enfoca en un tipo de juego y solamente hace ese tipo de juego. Y hace ese tipo de juego. Y luego, aunque le dé una pátina de color distinto, es el mismo tipo. Yeah. Yo he intentado cambiar. Entonces, vale, voy a hacer mesa, voy a hacer rol. Para empezar ya son dos mundos distintos. Ahora, en la mesa, vale, he hecho TPK, pero he hecho esqueleto y otros cuantos más, que son mecánicas totalmente distintas. Mientras que en el rol están los juegos rápidos, como Couch y Cromo, como Drácula versus Hitler, y tenemos Profecías, que son dos tipos totalmente distintos de obra. En guión cinematográfico, y aquí tengo título, puedo decirlo, tengo el título de RTVE, de guión, se habla básicamente de que hay dos tipos de guiones, siempre. Son los guiones de acción y los guiones de drama, básicamente. Y es un poco eso. Tengo el sistema de acción, Drácula, Caucho, Dino West, y el sistema de drama, Profecías. Profecías, ¿cómo lo hacemos drama? ¿Tirando dados? No, lógicamente no. Vamos a hundirnos en la mierda con otra serie de prompts y luego la tirada en ese caso en Profecías, ¿no? Que ya lo sabes, solo sirve para ver qué consecuencias tuvo para ti todo eso. Entonces, he querido no hacer un tipo de juego, sino meterme en rol y decir, venga, pues hacemos juegos de rol que en guión cinematográfico fueran acción. Otros que fueran drama. Luego, con muchas mecánicas a juegos muy gordos como Profecías. Luego, juegos muy, muy livianos como son La Cena y los Story Games, ¿no? Que ahí, por ejemplo, hemos tenido, te hablaba de los encargos. Acabamos de subir el Aula, que es un encargo que nos ha hecho el gobierno de Canarias, pagado por el Ministerio de Educación. Que es, vamos a plantear una historia, pero eso, bueno, en fin, esto es para docentes, no voy a meter con ello ahora. O sea, te quiero decir que he intentado ser muy versátil, ¿no? Y, por ejemplo, ahora estamos trabajando en un juego de mesa que no voy a decir. Bueno, es que no puedo decir nada. No. Una película completamente nueva, distinta a nada que hayamos hecho nunca, y además es un encargo digamos, de la persona quien encarga, que no es una persona, es una entidad. Jamás hubiéramos pensado que iba a hacer un juego de mesa. Joder. O sea, pues ahí está la cosa, ¿no? Vamos a diversificar y lo que pretendo con el estudio, con RA Games, yo que soy bastante cafre, fue rodearme de gente muy buena, gente estupenda en lo suyo, y sobre todo eso, para poder ser muy, muy heterogéneos en nuestra obra. Perdón por enrollarme. No, me parece genial además que digas lo de ser heterogéneos en la obra, porque sí es algo de lo que también tenía pensado preguntarte en algún momento, tanto por lo heterogéneo que es la obra como por lo heterogéneo que es la gente con la que trabajáis o las empresas o editoriales con las que trabajáis. Porque es verdad que habéis sacado material con un montón de editoriales distintas. ¿Cómo de diferente es trabajar, digamos, para ti mismo, o sea, para sacar un producto por ti mismo, de trabajar para un tercero que te dice más o menos qué es lo que quiero, qué es lo que busca? A ver, todo el material que sacamos en RA Games, gratuito, nuestro, propio, lo colgamos en la web y está gratuito porque no somos una editorial. Nosotros tenemos un estudio de diseño. Lo que hacemos, lo queremos colgar simplemente como muestra de nuestro trabajo, ¿no? Ya está. Nuestro cliente es la editorial, en realidad, claro. Entonces es muy, 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 muy diferente. Y luego, claro, las editoriales no tienen nada que ver trabajar con una editorial muy grande, muy
que maneja números y cifras muy grandes, que trabajar con editoriales más pequeñas. Igual que no tiene nada que ver trabajar fuera de España, que llevamos ya 2 años yendo a Gencon y a Essen y estamos ya por eso para publicar fuera, publicando fuera, y no tiene nada que ver. Igual que los números, por ejemplo, de ventas, no se puede comparar el rol con la mesa. O sea, la mesa nos lleva muchísima ventaja. Te hablaba de esqueleto, calavera, diablito, pues lo que vendemos en un año de esqueleto no lo voy a vender con todos mis juegos de rol juntos nunca. Seguro, seguro. Y no, no estoy exagerando, es No, la no, te creo, te realidad. creo. Jamás voy a llegar a lo que se vende en un solo año esqueleto. O otros juegos, TPK se ha vendido una barbaridad, hicimos Sold Out en Essen. Entonces, eh, dependiendo de las editoriales, a ver, yo en realidad estoy súper agradecido con todas, tanto con las pequeñas indies como con las que son más grandes, porque nos han dado bastante manga ancha. Hay algunas que son más celosas y es normal, porque al final es su sello lo que sale y quieren que el producto salga bien, pero en general ya te digo que estoy muy agradecido. No sé si me quieres preguntar algo más en concreto sobre No, no, no. editoriales. La diferencia que hay en cuanto a presión, digamos, o en cuanto a expectativas por parte de la editorial o por parte de vosotros mismos cuando lo que intentáis sacar es un producto para ellos o para vosotros. Básicamente. No, por eso te decía que básicamente, eh, a ver, el tema de tiempos o de presión, en realidad, hasta ahora casi siempre hemos ido con, o lo que está publicado, todo lo primero eran propuestas del estudio, ¿no? Ajá. Oye, tenemos este juego, tenemos este juego, tenemos este juego, tenemos este juego, ¿vale? Hasta que no te conocen, no te dicen, oye, ¿nos harías este juego? Y eso está empezando a pasar ahora. ¿Qué ha ocurrido? Pues que algunas editoriales te dicen, oye, ¿nos harías este juego? Y yo le digo, sí, por tanto. Y Claro. entonces dicen, ah, vale, pues no. Se complica. Porque, ¿sabes lo que pasa? Y esto lo hablo porque aparte, o sea, lo hablo con muchos autores, noveles, que quieren sacar su primera obra, porque he hecho algunas tutorías, no sé, digo tutorías porque vengo del mundo docente, pero no, algunas charlas con gente Sí. que quiere, entonces me preguntan y me dicen, oye, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hago esto? ¿Dónde voy? Con lo del Braveheart este que te decía, ¿no? No Braveheart, sino Break. O Heartbroken, ¿no? Es que no me acuerdo cómo le llaman ese concepto. Entiendo el concepto, pero no conozco la palabra. O sea, el término Vale, no, pues no lo conozco. hay un término para inglés que es el Heartbroken, no sé qué, que es el juego que te va a romper el corazón porque vas a poner todo tu empeño y no vale Y para no. nada. Vale, pues el problema es que, y yo el primero, yo el primerísimo que lo he hecho, y vamos, Chrome, como diría Conan, Chrome me libre de ello. El problema es que estos autores, y yo digo yo el primero, regalamos la obra muchas veces. Lo he visto igual en literatura, lo he visto igual en música. Tenemos tantas ganas de ver nuestro juego y es normal y es lícito y es lógico en la estantería que llevamos el juego a cualquier editorial. La primera que te lo quiere sacar, te lo saca con sus condiciones. Y esas condiciones, wow, cuando llevas ya 13 o varios juegos publicados y sobre todo, eso es lo que te digo, ¿no? Trabajamos fuera ahora de España bastante, dices, es que estamos regalando los juegos. Por eso te digo que nos han hecho algún encargo y decir, hostias, es que por ese dinero no puede ser. No puede ser porque te estoy regalando el trabajo. O sea, te lo estoy regalando, y ya no yo. Si lo hacemos como estudio, te estoy regalando el trabajo de mi maquetador, la persona que ilustre, de la gente que corrija, y no, que va. Yo te puedo regalar mi tiempo, te lo puedo regalar yo, pero no el de mi Pero equipo. no de los demás, claro. Y aunque lo hiciera yo solo, que también me ha ocurrido, decirme, no, queremos que seas tú, Roberto Alhambra, no sé qué, decir, vale, pero es que por ese volumen o por lo que sea no se puede regalar el trabajo y estamos muy acostumbrados a regalarlo. Sí. Es una pena, ¿eh? Y ya digo que yo soy el primero, o sea, yo soy el primero que he firmado algunas cosas que las veo y digo, wow, ahora digo, pero es normal, he querido meter la cabeza, quieres meter la cabeza y firmas lo que sea, haces lo que sea, pones de tu parte lo que haga falta, el tiempo que necesites, y
cogido mucho provecho de eso, claro. Todas las editoriales, cuando les planteas lo que tú ahora crees que es lógico, o sea, algunas dicen que no, pero ya no te puedes bajar del burro. Si te he dicho que es X, no te puedes decir, bueno, venga, va, Claro. pues házmelo por lo que por lo que lo hemos publicado antes, ¿no? O por este que... No, lo siento. Por suerte o por desgracia, al final termina siendo un elemento más del mercado y necesitamos, o necesitáis, manteneros en el mercado. O sea, hay que mantenerse vivo haciendo estas cosas porque si no, al final, si tú no intentas que se te respete, los demás no te van a respetar porque sí. O por lo menos en la rueda del mercado no te van a respetar. Claro, Desagradable, pero lógico. claro, claro, claro. Luego, no, o sea, no quiero generalizar, ¿eh? O sea, hay No, de no, no, todo. hombre. Hay Hay de gente todo. maravillosa, no voy a dar nombre, porque si no, ¿sabes? Parece que si no hago feo a otros, pero vamos, hay gente maravillosa y al revés. Yo estoy agradecidísimo a todas y cada una de las editoriales con las que hemos publicado, porque primero nos han abierto las puertas de su casa y nos han sacado un juego que si no estaría durmiendo en un cajón. Así que muchísimas gracias, de verdad. Y eso, y normalmente pues eh, cuando tú vas con un producto tuyo, pues es normal que las condiciones pues te las ponen ellos, pero si te están pidiendo cosas, Claro. a lo mejor ya no es tan normal. No lo sé. A ver, es el crecimiento lógico también, yo entiendo, porque hay muchas veces que es mejor intentar asomarte un poquito con algo y luego ya veremos a ver cómo va el asunto. Pero en el caso de profecías, en este caso concreto, una vez ya tenías más o menos la idea en un principio, ahí cómo estaba el asunto, porque esto es 2021 más o menos, eh, ¿eso qué proceso tuvo tras bambalinas? Porque se lleva, obviamente, pasa 4 años y pico ahí en barbecho. 2021 es cuando te digo que está el tweet de hemos probado, hemos jugado la profecía de Dune, pero es de antes. O sea, en Mucho antes. 2019 ya tengo post de 2019 jugando la campaña de profecía, la del Círculo de Sí, los sí, el Sentidos, círculo, sí, sí. con los que miran, que era la primera, 2019, antes de pandemia. Y eh, ¿por qué ha llevado tanto tiempo? Bueno, porque en esa época, 2019, primero fue otra editorial la que estuvo interesado en sacarla, luego vio que era un producto complicado, pues ya has visto, ¿no? Por el volumen, la caja. Yo Sí, quería sí. una caja con las cartas, con las tarjetas, y Hasta aquí. tuve la suerte tremendísima de que en una de esas últimas roleas, pues no sé si sería la de después de pandemia o justo la de antes de pandemia, también lo jugó Vanessa. Y entonces cuando esta primera editorial no pudo sacar eh, el juego tal como estaba o como era la idea, Vanessa dio el ok. ¿Qué pasa? Que ellos estaban empezando primero con el rol propio en Debir, Sí. que no había nada. Entonces empezamos con rol propio a pequeña escala. Vale, vamos a empezar por cosas pequeñitas. Entonces le ofrecí Cauchicromo y Drácula contra Hitler. Entonces eso ha habido que ir primero sacando el tema este de los cines. Una vez que se ha visto que funcionó guay y que ambos juegos y que la línea de cines ha funcionado muy bien, o bastante bien, o bueno, dentro de lo que ellos consideran, lo que considerasen, eh, pues dijimos, venga, vamos a por algo más grande. Y entonces ahí ya sí que entró Profecías en cuestión y dijo, venga, vamos a por esto porque, como dice la propia Vanessa, es un juegarral, es un juegazo que merece la pena. Y eso que sabemos que es un producto complicado de vender. Ya el precio no es el mismo que el de los cines. Es el doble o más del doble. Porque trae mucho material, sí, claro. Pero es complicado, ¿no? Lo hablábamos también muchas veces o con otra gente, ¿no? De que en redes, quienes jugamos a rol, pedimos mucho producto de autores de aquí, ¿no? Queremos productos, no irnos siempre a Estados Unidos o a otros países. Queremos productos de aquí y queremos propuestas novedosas y propuestas originales. Pero luego las cifras de venta no son eso nunca. ¿Eh? Las Sí. cifras de ventas siempre, siempre son el juego de medieval fantástico, el juego X, el que sea, la enésima interacción de juego medieval fantástico. Y no hablo de Dungeons and Dragons, ¿eh? Lo extendemos a No, en cualquier general. fantasía medieval, funciona y vende más. Y estamos jugando la misma propuesta. Acuérdate que yo cuando diseñaba rol hablo de propuestas, no de mecánica, no, de propuestas.
medieval, fantástico, vamos a ir a un castillo, vamos a ir a una mazmorra, vamos a ir a no sé qué, a un bosque, nos vamos a pelear en el bosque contra criaturas y vamos a... ¿A qué estoy jugando? Me da igual. Fíjate, si con lo que te he dicho se pueden decir nombres de juegos. Y tú tú tienes magia y eres el tanque y el otro es un pícaro o un ladrón o... Pues me da igual el juego, podemos estar Sí, sí, hablando sí. de Warhammers, de Dragon Bane, de muchos juegos, ¿no? De Dungeons and Dragons, obviamente. Pero al final esos son los que funcionan, por eso es un poco complicado. Y aún así dijimos, vamos para adelante con Profecías. ¿Que van a jugar 4? Sí, pero bueno. A ver, no habrán sido solo 4, porque además la propuesta del juego es, como bien dices, es novedosa y es algo que cambia mucho el chip de lo que estamos acostumbrados a jugar. Entonces, si alguien está buscando algo que no sea lo de siempre, y además en un formato que tampoco es lo de siempre, o sea, ni siquiera el formato se parece, tú en un orden, a ver, es un poquito excesivamente subjetivo y obviamente vas a tirar para tu casa porque es lo lógico. Pero No, si no tuvieras sé que la pregunta, compararlo, pero sí. si tuvieras que compararlo con otro juego que te pudiera aportar algo similar, una experiencia de juego distinta de lo normal, Vale. ¿cuál nombrarías o cómo lo pondrías? ¿En qué orden con el tuyo? Pues mira, en Profecías hay una larga lista, ¿no?, de juegos que Sí. me han inspirado, es bastante larga. Con la gente que lo probé bastante, en los testeos, hay un grupo que era muy fanático de Follow. Ajá. Entonces, hicimos varios testeos de profecías, jugamos varias de esas profecías, entre ellas Dune. Hay que decir que jugamos Dune cuando salió la primera peli de Dune y después de la partida fue ir al cine por la noche a ver la peli. Bien, bien, bien. Sí, sí, porque alguno que no conocía nada de Dune fue como, me acuerdo de un amigo, Dani, que le encantó la partida y ya fue cine y De la siguiente cabeza. vez que lo vi ya estaba leyéndose la novela. Y dije, bien, Dani. Vale, pues Follow, por ejemplo, te decía que salía bastante con este grupo. ¿Y qué tiene Profecías que lo hace distinto, por ejemplo? Que te enfoca la escena. Yo siempre tenía el Grindark ahí, ¿no? Como un elemento básico. Te enfoca la escena de una manera más jodida en cuanto a que, por ejemplo, en Follow y en Profecías, la persona que está narrando, tú te puedes montar la escena como quieras. En Profecías le damos herramientas o alas al resto de la mesa para que, aunque tú no quieras que el personaje de Hazin esté en esa escena, va a estar. Y te va a fastidiar a lo que sea. Y al final, en los epílogos, hay epílogos con mecánicas de player versus player y todo, pues un poco para propiciar ese pique, ¿no? Entonces, por ejemplo, tiene esa diferencia, por ejemplo, te digo, con Follow, siendo un planteamiento similar en otras muchas cosas, ¿eh? Y bueno, pues igual que agradecía a un montón de editoriales con las que han confiado en nuestros juegos, pues igual a un montón de juegos, entre ellos Follow, porque nos enseñó cosas. Si te hablo de juegos que pueden haber inspirado, es que no puedo y no quiero dejar de lado el maltratado bastante en castellano, creo, Un céntimo por mis pensamientos, que cuando salió en inglés eso fue un pepino. Yo cuando lo jugué dije, ¿qué? Un juego sin dados, sin máster, y yo estaba jugando a rol. Me decía, eso no, yo estaba jugando, para mí era un juego de rol, yo estoy jugando a rol, pero no tiene dados, pero no tiene máster, es lo que digo. ¿Veis lo que te digo de falta Sí, de sí. mecánicas? Y ese juego fue el que me enseñó, ¿no?, también el tema de que el azar o el caos no depende de lo que va a salir en un dado, depende de lo que diga el resto El de la mesa. resto. Entonces, cogí eso para llevármelo a Follow y hacer una combinación y lo que el resto diga, es lo que, no sé si conoces Un céntimo por tus pensamientos ¿No? o un centavo en español, pues es un juego en el que has perdido la memoria, entonces te meten en una situación. Tú planteas toda la situación, pero tu personaje, cuando va a actuar, tú nunca dices ni lo que haces ni lo que dices, lo dice el resto. Y tú tienes que elegir entre lo que te digan. Tú has planteado la situación y el resto dice, Ostras. vale, pues uno te va a decir, pues robas esa manzana. Y otro te dice, pues le dices al frutero, yo soy tu padre. Y tienes que elegir. Y eso va a pasar, eso pasa así. Tú o Ostras. hiciste eso o dijiste eso.
Pues ese tipo de cosas que de repente te cambian todo es lo que quería llevar. Y de igual manera, déjame solamente que nombre a Vale. The Last of Us, parte 1 entonces, porque el juego estaba preparado antes de que saliera la parte 2, pero cuando jugué la parte 2, que por eso lo nombro por eso lo nombro El en el manual. Profecías, en el manual, claro, yo de repente cuando, voy a hacer spoilers, lo siento, si no habéis jugado The Last of Us, Cuidado. pues cuando estás jugando con Abby o con Eli, creo que Eli. era, Eli, Eli, sí. y te cambian a Abby, y estás jugando con Abby y te cambian a Eli. Y dije, era esto lo que Mira esto. pretendíamos, era esto justo, mierda, ¿ahora tengo que hacer eso? Pues sí. Entonces, es otra cosa que normalmente en los juegos de mesa de rol te alinean tu objetivo con el de tu personaje. Exacto. Entonces tú vas y tú quieres ganar. Fíjate, y es un juego en el que no se gana. Yo tuve una conversación también muy interesante sobre diseño de juegos con una persona que sabe mucho de diseño de juegos, muchísimo, y él me defendía que todos los juegos tenían condiciones de victoria. Y yo le dije que no, un story game no tiene condiciones de victoria. ¿Cuál es la de la cena? ¿Cuál es la condición de victoria? Que mueras, pero si es lo que mola. ¿Cuál es la condición? Eso es cuando estás alineado con el personaje y el jugador. Entonces, ese quiebro, esa ruptura, es lo que yo quería llevar. Pues aparte de estar bien conseguida aquí en Profecías, porque sí es verdad que te genera una serie de situaciones cuanto menos curiosas a la hora de tener que argumentar qué está pasando ahí. A mí hay una cosa que me llamó mucho la atención, era cuando hablabas también de las inspiraciones en cuanto a temática, el hecho de tirar por algo, pues literatura tradicional, que entiendo el fondo que hay detrás, pero ¿por qué esa primera idea entre comillas, usar esa skin para el juego, de ir en esa línea de literatura clásica, este evento concreto, esta historia en concreto? ¿Te refieres a Macbeth? Sí, sí, sí. Que es como la partida de prueba, ¿no? Vale, porque mira, Shakespeare, como dramaturgo, eh, tiene una cosa en su narrativa, inventó una cosa, ¿no? Hablando de artistas, como antes hemos referido a Picasso, pues Shakespeare es otro crack, que toda la narrativa tradicional, manteniéndola en sus obras, ¿no? De introducción, nudo, desenlace, todas estas cosas, de repente la rompe Shakespeare y pone el clímax en todo el medio para que lo que queda hasta el final, para que toda la conclusión sea una bajada a los infiernos y sea mierda, mierda, Todo mal. mierda, todo mal. O sea, soy Romeo y todo mal, o soy Macbeth, o soy Otelo, Otelo todo mal. Todo mal. Otelo casi desde que empieza, pero luego todo Desde el peor. principio. Y entonces yo quería llevar esa narrativa también. Y entonces, pensando en los autores actuales de Grimdark, ¿no? Y de fantasía que, que era como se consideraba como una fantasía adulta, ¿no? Como Sí. Joe Abercrombie o J.R.R. Martin, que de Correcto, repente sí, sí. trae al mainstream una historia de dragones. Eso, hasta Martin, es que te voy a decir casi que ni El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos abrió muchísimo la fantasía, cuando antes era un nichito, pero yo creo que Martin la abrió más todavía con Juego de Tronos. Y entonces, todo eso está up, pero hay un tío que hace 400 años ya hacía eso y se llama Shakespeare. Porque todos ese Juego de Tronos, todo eso ya lo hacía Shakespeare. Entonces, me pareció que era una historia muy guay y un ejemplo perfecto de los tres elementos que tiene el Grimdark, ¿no? Como eran un personaje ambiguo, en el caso de Macbeth es una bajada a la locura más absoluta, la violencia que se podía dar sin ningún tipo de cortapisas, ¿no? Y la falta de esperanza. Una vez que entras en esa vorágine de locura ya no vamos a ir a mejor, nunca, jamás. Entonces me parecía que Shakespeare podía dar muchas clases, ¿no? En cuanto a esto. Y quería traerlo al rol porque igual que de Dune, por ejemplo, sí que había juego oficial, de Shakespeare no hay nada. Y dijimos, pues vamos a llevar a Macbeth. De Dune ya había, aunque me cansaré de decirlo, estoy un poco sobrado hoy, ¿eh? Voy un poco sobrado. La profecía de Dune es mejor que el juego de Dune. Es más Dune, te lo digo. Es más Dune que el juego de Dune. Durísimas declaraciones que diría que... Sí. Sí, esto es el titular, te estoy dejando un titular. Vale, vale. Pero yo he jugado al juego de Dune y he jugado a Star Wars con el juego de Dune. Ahí lo dejo.
He Pues jugado Star Wars. precisamente con la línea de Dune era otra de las preguntas que yo tenía en mente porque sabía que estabais en ello. ¿Hasta qué punto está el tema lo suficientemente candente? ¿Cómo va Dune? ¿Cómo está? Perfe- Pues la idea es sacarlo el día del rol gratis, que es el 27 de Oh, junio, creo recordar. bien, bien, eso es Eh, maravilloso. lo llevamos ya algunas, fíjate, te digo, cuando estábamos en 2021, pues algunas TDN, lo llevamos el proto y gustó muchísimo. Y ahora, eso yo, ha habido varios años en los que me he puesto con los otros juegos, dejé Mm, Profecías, el primero de todos, porque no quería hacer nada más hasta que ya estuviera el producto, es que si no era como volverme loco. Y ahora que lo hemos vuelto a coger, hemos vuelto a coger Dune y la idea es que lo vamos a colgar en descarga gratuita, por supuesto, no es un producto oficial, es un producto de los que hacemos en el estudio nosotros. O sea, quiero decir que David no tiene nada que ver entiendo, con el entiendo. tema de Dune, lógicamente, porque Claro. no se quiere meter en ningún... Pero nosotros somos unos... O sea, somos unos locos kamikazes, así que vamos con Dune a tope. Eh, de hecho, ahora en Madrid hay unas jornadas en un par de semanas, Sí, el día de el 20, 9 el día de 20. y llevo la profecía de Dune. Vamos a jugarla allí para quien quiera, quien se haya apuntado. Y entonces, bueno, precisamente ayer vi las fichas ya terminadas de maquetar y nada, faltan unos retoquitos y el día del rol gratis, nuestro compromiso como estudio va a ser colgar Dune, igual que tenemos un par de ayudas, una ayuda de juego para Caucho y Cromo Ujú. y un personaje nuevo para Drácula versus Hitler que vamos a colgar. Sí, hay más películas de Sí, sí, terror sí, ¿no? de las que sacar personajes interesantes. Personajes con motivaciones para eh, patear nazis, Es siempre está fácil. bien. Es Siempre está súper bien. fácil. Así que sí, sí, tenemos cositas para el día del rol Genial, genial. O gratis sea, se viene un, y un tengo día muchas del ganas. rol, un día del rol gratis, se viene intenso entonces, porque también David ha anunciado unas cuantas cosas también que van a estar regalando próximamente y también con el día del libro, que si no me equivoco es mañana, creo. Mañana, Pues mañana. más cositas en el horizonte. Ese anuncio de Dune a mí me hace especial ilusión porque además ayer me estuve viendo Dune otra vez, porque me apetecía, digo, "Bien, me voy a Claro. poner Dune otra vez porque me apetece mucho. No me voy a meter con disquisiciones acerca de cuál versión me gusta más, pero bueno, esta me gusta mucho. A mí, yo lo que ha hecho Villeneuve es increíble. O sea, soy muy fan de David Lynch, pero o sea, que lo que ha hecho Villeneuve es wow, wow, tío, wow. De verdad que es un espectáculo, te pongas como te pongas, es un espectaculazo. O sea, verlo ahora, madre mía. Pero bueno, no iba a ir por ahí. Yo quería ir con el, No, con el tema de Dune, con el tema de darle como nuevos aspectos o nuevas versiones a profecías. Obviamente, esto que me comentas acerca de Dune ya va un poquito en esa línea, que es darle más contenido, si bien desde RA Games, en plan gratuito, por otro lado, vamos. Pero ¿tenéis más cosas en mente? ¿Hay algo más además de Dune? vamos a hacer una jam. Mira, lo voy a anunciar ya. ¡Oh! Vamos a hacer una jam que ¡Qué le vamos a guay! sacar en mayo, eh, precisamente para celebrar la llegada de Dune, y vamos a proponer a quien quisiera, eh, facilitando más la manera de hacer profecías, más que Ujú. en el libreto, que son 5 páginas del libreto, pero lo vamos a resumir un poquito para que quien quiera pueda ofrecer sus historias y que al final sea de la comunidad y que quien quiera pueda contribuir. Y así, bueno, pues celebramos y eso que llega Dune, que tenemos muchas ganas. Yo por lo menos es de las que más he disfrutado jugando con gente muy, muy fan de Frank Herbert, muy, muy fan de las novelas, Sí. mucho más fan de las novelas que de las películas, y con gente que desconocía absolutamente Dune, gente que no tenía ni idea de nada. Jugando junta, el planteamiento es muy sencillo. En este caso, la mesa de juego sois la familia Atreides. Pasa es que, ¿quién? Pues eso ya lo vamos a crear. O sea, que vas a ser Vladimir Atreides si tú quieres o quien tú quieras y vas a ser el planetólogo. O sea, quiero decir, no son los personajes del libro, Ujú. sino que hemos hecho unos arquetipos de personaje, que es el noble heredero, el maestro de armas, el mentor, el doctor Sug, la Bene Gesserit. Y entonces, esos son la casa Atreides que ha sido enviada a Arrakis, a gobernar en Arrakis. Entonces es nuestra versión de Dune. Y
Ha funcionado muy, muy, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Me ¿Te hago una alegro. pregunta a ti ahora? ¿Te hago una pregunta yo a ti? Venga, dime. Porque no sé. Dispara. Entonces, ¿el juego lo has leído y lo has jugado, me decías? No, jugarlo no he llegado a jugar. Jugarlo no he jugado. Por desgracia. No lo he llegado a jugar. Vale, vale. En estas jornadas de 20 de hecho, no podía porque no podía apuntarme a la partida. O sea, sabía que ibas a llevar partida, pero no podía apuntarme. Pero sí que mi intención es ir, así que por lo menos intentaré verlo, por lo menos por la tarde. Si estás por allí, pues ya aprovechamos y me cuentas un poquito más del tema. Y sobre todo del tema de la Jam, que me ha llamado mucho la atención. Si bien no para participar, porque no me da la vida, pero sí para hacer un poquito más de promo. Así que gente que estéis viendo esto, si no ahora en el diferido, apuntados, tomad nota, que se vienen cositas, ¿eh? Es interesante, ¿eh? Estar ahí, tomar nota. Exclusiva. Y una de las últimas preguntas que te quería hacer era al respecto del arte. Porque en este canal defendemos el uso de artistas reales, humanos, personas. Y para mí fue muy agradable el ver tanto, obviamente, todas las ilustraciones de Sergio Bleda, que además también pertenece al equipo, luego, perfecto, todo maravilloso, pero el hecho de que, por ejemplo, en Profecías, volviendo a él, tuviéramos a Fran Jarces, a Dibujante Nocturno, lo tuviéramos ahí también aportando pues, sus tintas al producto final. ¿Cómo ha sido trabajar con él? Porque creo que no habíais trabajado juntos, ¿no? Antes. Sí, sí, sí. De hecho, fui yo Sí. el que le convencí y que sí, porque la portada de la novela de que sale Profecías, a Profecías, Ah, la ambientación, la campaña sale de una novela que se llama Los que ignoran. los que ignoran, correcto, exacto, eso es. La portada de Los que ignoran, si la buscas por ahí, es de Sí, Fran sí, 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 Garcés, un portadón enorme. es verdad, Entonces, cuando dijimos, vale, vamos a hacer el juego de esto, es verdad. yo tenía clarísimo que quería repetir con él. Y hablé con Vanessa y fue como, vale, en este momento, ¿quién puede? Y fue como directo, o sea, por Fran. Tuve la suerte, porque, claro, Fran trabaja para Wizard, no para Magic, Sí, hace para cartas. Wizard, sí, en el fondo. Sí. Y claro, eso se maneja unos presupuestos que, ojo, pero le tengo que agradecer que quiso meterse en el proyecto, dijo, venga, ok, además con una ay, que me sale la palabra, con una generosidad, no me salía, una generosidad increíble en cuanto a, verás que el libro está lleno de los bocetos, sin colorear, Sí, de no sé qué, porque teníamos dibujos acabados y luego nos enseñaba bocetos y era como, déjame el boceto, ya está el boceto así, porque es que mola que te cagas su manera de ilustrar, él que ilustra mucho también con boli, sí. con un bolivic, coge el bolivic, tío, y hace, y con 6 rayas dices, wow, pues me molaba mucho, ¿no? Que tuviera ese rollo, ¿no? Yo quería que el producto tuviera ese rollo de manuscrito, por eso tiene Ujú. ese fondo, ese rollo de manuscrito, ese intento de lettering también en los Sí, títulos, sí, sí. que en el proto que llevo y todo sí que es lettering de verdad. Lo que pasa es que, claro, para producirlo pues no se pudo, ¿no? Pero eso, el lettering, todo el rollo, quería que fuera muy, muy hecho, muy manual. Por eso Fran fue súper generoso en darnos los bocetos, para los huecos, ¿sabes? Para rellenar las páginas, aparte de las ilustraciones Aparte de... acabadas que le pedíamos. Pero es eso, es súper generoso, trabaja súper rápido, súper bien. O sea, es que con Fran. Bueno, pero ya te digo, igual que la mayoría de ilustradores, pues igual que hablábamos de las editoriales, Ujú. bueno, Sergio es increíble, que has hablado de Sergio Bleda, Sí, sí. es un tío maravilloso, ha hecho 3 libracos, que son estos 3 de Roleína, ¿no? Desde Dino West hasta Drácula vs. Hitler, igual, con una generosidad tremenda. Eh, Cristina, que es la chica que hizo Esqueleto Calavera, Diablito, aquí Sí. se ve, bueno, no se va a ver porque tengo todo el sol Está y, complicado. y dibujó, llevamos 3 juegos con ella. Eso, yo el Ujú. equipo, con quien estoy a gusto y con quien se trabaja bien, se repite. Ahora fichamos a Benji el año pasado, que es la persona que ha hecho TPK, ha hecho otro juego que se Ah, llama Arigato, y estamos haciendo con él el de Movimiento Oculto, y creo que un cuarto, sí. Bueno, pues igual, muchísima suerte siempre con las personas que ilustran. Muy, 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 muy agradecido estoy. es una maravilla, además es una seña de identidad muy buena, sobre todo a día de hoy, y muy bonita. El hecho de ver la presentación y decir, vale, tienes mi atención, o sea, es como tienes mi curiosidad. Ahora ya me voy a meter un poquito más en el resto, pero si de entrada lo que ves ya es atractivo, pues ayuda bastante a venderte la mecánica, el sistema o el producto.
Sí, 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 además, pues como bien dices, ¿no? Si tu canal es libre de IA, Totalmente. intentamos que el estudio RA Games pues también sea libre de IA. Ahora, corte en negro, en el futuro, 16 productos hechos con IA y que me lo pongan. Y si me van a poner este fragmento y me van a decir, ¿qué? ¿Ahora qué dices? No, 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 no. vamos a... Eso no va a ocurrir. Eso no, yo voto porque eso no ocurra, esperemos que eso no ocurra en general, así como norma general. Pero para dar un poquito de aliciente a gente que esté empezando, yo creo que voy a hacerte la que sería la última pregunta de la Venga. entrevista, que es una pregunta que además suelo hacer a todos los entrevistados aquí en el canal, porque creo que puede ser muy útil para gente que vea esto en el futuro y como referencia. Cuando estás empezando, ¿qué consejo le das a alguien que quiera empezar con el diseño de juegos, con el diseño de mecánicas, de juegos de rol? ¿Qué le dirías? Mira, en concreto con el diseño de mecánicas de juego de rol, le diría que juegue muchos juegos de mesa. Juega muchos juegos de mesa, ¿vale? Para que veas que hay mucho más que lanzar de ordenador de 6, ¿no? Ahora en serio. Mucha de esta gente que te comentaba, como yo, que nos hemos dejado la piel para publicar juegos. Uy, ¿me sigues? Sí, sí, sí. No, vale, se me había parado un segundo la tablet. Mucha gente que nos ha dejado la piel con eso de que me publiquen el juego, lo que quiero es ver en la estantería, y lo regala, eh, pues yo qué sé, lo que quiero decir es eh, que voy a salirme de ese argumento porque si no voy a volver a echar voy a volver a echar la chapa de que no regaléis vuestros juegos, que os hagáis valer como autores, que las editoriales al final, o sea, yo les agradezco un montón lo que se arriesgan en publicar cosas, etcétera, pero al final vosotros, los que estáis haciendo los juegos, sois los que les estáis dando el material para que ellas lo publiquen, si no, no habría. Eso es así. Entonces, que no lo regalen. Pero me voy a ir de ese argumento al que estaba diciendo antes de que juguéis mucha mesa también en la gente del rol, como yo, el primero. Hay que jugar mucha mesa para ver que hay otras muchas maneras de crear caos, de poner incertidumbre en una mesa, etcétera, etcétera. Yo creo que son consejos muy, muy, muy buenos y válidos para gente que no tiene mucha idea de por dónde empezar con esto, que por lo menos tengan pues esa pistita, ¿no? Ese comienzo. Sí, y si puedo solucionar cualquier duda, pues yo encantado. O sea, si me pueden contactar por redes, a mí mismo o en los perfiles del estudio de Rea Games y ayudamos con lo que sea. Si lo que tenemos que intentar, o yo lo que intento, es que industria todavía no hay en este país, ¿no? Del juego, no hay una industria, hay una industria. Pero que vaya creciendo poco a poco, ¿no? Que vaya creciendo. Yo creo que Hay, crear lazos es importante. Crear lazos entre todos los creadores y comunidad creo que es un punto muy importante para que pueda crecer, porque si no, no seguirán siendo islas aisladas y así no nos va demasiado bien. claro, o sea, mira, una tontería, pero tengo un buen amigo que tiene más de 30 juegos de mesa publicados ya. 30. Juegos de mesa. Vende mucho más que el rol. Y, y no le da para nada. Claro. Pues eso, que no regalemos los juegos. Es lo único que digo. Que está feo hacer eso. Pues muchísimas gracias, Roberto, por venirte al canal, estar este ratito aquí de charleta. La gente que habéis estado en el chat y la gente que habéis estado en diferido, obviamente también muchísimas gracias por pasaros y por Dios, seguid a Roberto y a Rea Games por todas partes, menos por la calle, lo diremos siempre. Si por la calle se va a pedir un autógrafo todavía, pero si no tampoco. Y un poquito más. Es tuyo. Cuando tú termines, yo cuelgo y se acabó. Así que si quieres decir algo, topa a ti. No, que muchísimas gracias. Que siento si me he puesto un poco intenso. Luego me escucho a Nada. posteriori y digo, "Uf, tío, no te pongas intenso que tampoco. La gente que me le da igual el diseño. La gente quiere salseo. No, Nada, no, no. muchísimas gracias. Nada, tío. Encantadísimo. Un besazo muy grande para todos y hasta la próxima. Chao, chao.